Señoras y señores, con todos ustedes, el programa menos seguido en Internet. Aquí comienza Vacaciones a la Deriva. Vacaciones a la Deriva. ¡Ey, ey, ey, ey! Un saludo a todos nuestros amigos y oyentes. Ya estamos otra vez aquí, Anto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Retomamos esta segunda temporada de Vacaciones a la Deriva. Nos vamos a presentar, como es habitual. Yo soy Tete y mi compi. Anto. Te iba a presentar, te iba a dar más bombo. Te iba a Sí decir que- mi fiel paladín, el CEO de Vacaciones a la Deriva. Eso ya sobra. Bueno, ahí me ha dejado. Bueno, pues lo que estaba diciendo, hace un año mi compi y yo empezamos este proyecto que tantas alegrías nos ha dado y tanto tiempo nos ha quitado, ¿no? Sí, demasiado tiempo Demasiado. nos ha quitado. Bueno, pero aún así queremos retomar el programa con esta segunda temporada en la que os vamos a presentar un programa completamente nuevo, pero manteniendo el espíritu de la temporada anterior. Pensaba que iba a decir el espíritu navideño. Bueno, digo- todo se puede andar. Tú ya sabes que Vacaciones a la Deriva es así. Ya. Es así. Bueno, pues este año nos hemos puesto las pilas y vamos a hacer el programa en riguroso directo. ¿Y por qué? Porque somos unos vagos Porque y no somos- queremos editar. Exacto. No, ya me he cansado de editar y pasarme 3 horas editando el programa. Así que, bueno, pues lo haremos en directo. Bueno, lo estamos haciendo en directo y lo vamos a grabar y a subirlo para que podáis escucharlo cuando queráis. ¿El motivo de hacer el directo? Bueno, pues realmente también es poder interactuar con vosotros. Es decir, poderos llamar por teléfono y recibir llamadas. Sabemos que llamarnos no nos vais a llamar. Poco. O nada. Poco o nada. Así que pues os llamaremos vosotros. Como O el sea, que- nosotros, os llamaremos claro, nosotros. Como el que te llama a las 3 de la tarde. Exacto, solo para fastidiarte la siesta. Pues bueno, ¿por qué también interactuar con vosotros en directo? Bueno, pues porque recibimos tanta cantidad de email que es imposible contestaros a todos. Sí. Entonces, esto es una manera de estar en comunicación directa. Imagínate si recibimos email que recibimos hasta de una aplicación para cargar un coche eléctrico. Exacto. Bueno, ¿tú crees que nuestros oyentes se acordarán de cuál es nuestro email? Pues no creo, ¿eh? Porque Bueno, el pues, es demasiado Anto, complicado. Es demasiado complicado y hace mucho tiempo Hace ya, mucho ¿eh? tiempo. Anto, ¿cuál es nuestro email? vacacionesaladeriva@gmail.com. Repito, vacacionesaladeriva@gmail.com. Bueno, ya sabéis que nos podéis escribir para lo que queráis, lo que se os ocurra. Sí. Bueno, también habréis visto que hemos cambiado el logo. Bueno, más que cambiado, lo hemos actualizado, ¿no? Este año hemos elegido un mojito como bebida porque nos ha parecido una bebida muy del verano. Bueno, para algunos de verano y para otros de toda la vida. Bueno, pues nada. El logo, como siempre, lo ha diseñado la gran Ana Lorente, Sí. a la cual desde aquí hacemos público nuestro agradecimiento y aprovechamos para enviarle un saludito. ¿Qué más hemos hecho este año? Este año ha sido largo y tedioso. Bueno, pues hemos grabado 2 discos con colaboraciones especiales de David Guetta y Daddy Yankee. Daddy Yankee. Y Daddy muchos Yankee. más. Y muchos más. Y muchos más, exacto. Podréis ir escuchando, bueno, pues las canciones que han sonado al principio del programa son extraídas de nuestro primer y segundo disco. De Y a verano. lo largo del programa, pues, o de los programas, las iréis escuchando poco a poco. También vamos a recuperar de nuestra antigua de nuestra edición anterior, vamos a recuperar el sorteo de nuestra camiseta. Ya sabéis que tenéis que mandar un email A vacacionesaladeriva@gmail.com. con el asunto sorteo camiseta y entrarás en el sorteo de la camiseta oficial de Vacaciones a la Deriva con el nuevo logo diseñado por Ana Lorente. Aceptamos sobornos si alguien... Bueno, siempre los hemos aceptado. Claro. Eso no es nuevo de esta temporada. Eso no es nuevo. Y sobornos no me refiero de mensajes bonitos, sino de algo de dinero. Exacto. Sí. Estaría bien. Un sobre con algo escrito. Lo que pasa es que el sobre no llega por email. Bueno, pero en persona seguro que no podemos ver. Bueno, Anto, para retomar el tema, ¿qué tiempo va a hacer esta semana? Mucho calor. Muy bien. Más que el año pasado y menos que el que viene. Muy bien, veo que te veo fino con el tiempo. Bueno, pues ya el tiempo ya lo damos por dado, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora, ¿qué nos has preparado?
Bueno, pues he preparado una sección, cosa que mi compañero no ha hecho porque No he es hecho, no he muy hecho. vago, No he hecho. Es verdad, no he hecho. Yo quería improvisar, bueno, fuera lo que fuera. Así que, Anto, cuéntanos. sobre un señor llamado Elon Musk. Elon Musk. No, Elon no. Estamos en España, Tete. Elon Elon Musk. Musk. Bueno, pues para quien no conozca a Elon Musk, es el dueño de Tesla, una empresa que fabrica coches, y de SpaceX, Pero coches... coches, bueno, pues coches modernos, caros, eléctricos y Ah, que eléctricos. algunos no están permitidos en la Unión Europea, Como el... como el Cybertruck. Como el Cybertruck. Un éxito, de vehículo. Vamos. Un éxito. Y también dueño de la empresa SpaceX, que te sonará a ti, Tete, Esa es la de los cohetes, la de ¿no? los cohetes. Vale. Bueno, entre otras cosas, también dueño de Twitter, bueno, muchas cosas. Y os No voy a tiene comentar... tiempo para aburrirse, ¿eh? No, El no, hombre este. nada. Y os voy a comentar sobre una noticia y te voy a hacer una pregunta, Tete, así que estate muy atento. Estoy al loro. Cuéntanos. El título de la noticia dice: Nuevo proyecto de Elon Musk. Elon. Qué pesado. Un tren ultra rápido y submarino que en una hora puedes hacer llegar desde Nueva York hasta Londres. A ver. Un tren submarino. Submarino. Ultra rápido, ¿eh? Pero cuéntame más detalles que yo eso no lo veo. Bueno, pues este tren viajará, porque no está fabricado ni nada de eso, a una velocidad de 4.800 kilómetros por hora. Eso es... Eso son 1,3 kilómetros por segundo. Pero eso es... Está por encima de la barrera de sonido. Eso es un más 3 o más 4. Es decir, Match. Que es como se mide la... Venga. me da igual el match y lo que tú quieras, Tete. Bueno. Es decir, que en lo que vamos a hacer de programa, ¿Sí? ¿vale? Puedes ir y volver 2 veces a Madrid desde Orihuela. Pero ¿esto es fake? No, ¿No es fake? lo he calculado. ¿Lo has calculado? Con ChatGPT. ¿Sí? Lo he calculado. Bueno, cuéntanos. Pero claro, para eso tienes que hacer un túnel submarino. Eso es lo que te iba a decir. Es que como has dicho un tren submarino, yo pensaba que era mitad tren, mitad submarino. No. Vale. Que es un tren que va Un por tren debajo... que va con unas vías debajo del Del agua. océano. Vale, sí, correcto. Bueno, debajo del agua, al fin y al cabo. Sí. O sea que hace falta, igual que está el túnel que une Francia con Londres, ¿correcto? Sí, Tiene que haber uno que una, pues Nueva York con Sí. Londres. Pero claro, Londres no tiene océano. no tiene océano. Está O claro. sea que Bueno, yo con la las costas noticia... de, ya, Sí, con las costas de Inglaterra se supone que será, ¿no? porque otra cosa que me falla a mí es que pone la noticia que el túnel, ¿vale? Sería de 5.100 metros. Kilómetros. Digo, metros no puede ser. Kilómetros. Y- Y claro, si va a 4.800 kilómetros por hora y tiene que pasar un túnel de 5.000 kilómetros, pues en menos de una hora no llegas. ¿no? ¿Por qué? Claro, es verdad. O sea que algo falla ahí. Pero bueno, Algo falla ahí. la Tú noticia me estás... es Ya, pero ¿de dónde sacas esa noticia, tío? Porque a mí eso me suena a fake. ¿A fake o a sueño de verano? Porque eso ver. no me suena a mí a noticia real. este señor está muy loco. Ya, pero bueno, vamos a ver. Hay que separar lo que es lógico de lo que es... hay que separar lo que es lógico del sueño de un tío que ha tenido por ahí una noche... Bueno, pues imagínate si es un sueño, ¿vale? Que un solo tren, le va a costar a Elon Musk 20.000 millones de euros. Uno solo. Bueno, pero vamos a ver. Esto se supone que no es para... A ver, lo construiría él, pero él se lo tiene que vender a alguien. No creo que Elon lo construya él mismo. Elon. Pesado. Bueno, y escúchame, ¿y sabes algo sobre el tren bala japonés? No, Tren bala cuéntame. japonés y no, escúchame, ahora que lo has dicho, ¿cómo funciona ese tren? Pues, O simplemente se levantó un día, se quitó las legañas de los ojos y dijo, sí. un tren que una las costas de Estados Unidos con las costas de Inglaterra y que vaya a 4.000 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque a él le pareció bien. A ver, yo creo que esto haya un estudio detrás, porque si no, es decir, ¿cómo planteas Pero un tren que vaya a esa velocidad? Pero no te veo yo la noticia preparada, ¿eh? Que Ando. sí, más que la tuya, sí. Aquí la había seguro. Vamos a ver, el tren bala japonés es un tren que va por encima de un riel, ¿vale? Pero la manera que utiliza para impulsarse es a través de campos electromagnéticos. Es decir, no hay rozamiento ni fricción con la vía del tren.
Por eso le permite alcanzar altas velocidades. Sí, Ahora mismo Pero esta noticia no sé cuál es. también nombra algo de eso, de que como va a ser un túnel, no va a tener fricción ni con el aire. Como con el aire, sí, hombre, que lo va a hacer al No, vacío. claro, va a ser como un túnel, claro, porque tú tienes que cerrar el túnel y entonces ese túnel Y, tiene y que sacarle tener el aire. algo especial. Y sacarle el aire. Ir sacando el aire. Entonces, por ahí Entonces, va a ir vale, el vale. tren. ¿Ves? Ya estás dando más datos. Ya No, ya no, estoy Tete. soñando yo más cosas. Vamos a ver, quiere decir que el túnel está en vacío, con lo cual no va a tener rozamiento. No, nada. Rozamiento, imaginen, por ahora con el aire. Es decir, no va a tener nada que se oponga al avance del tren. ¿Correcto? Correcto. Correcto, porque está al vacío. Sí, Además de eso, imagino que irá implementado con el sistema este que yo te digo, o otro que se inventará Elon Musk, para que las vías del tren no toquen los raíles y así tampoco haya fricción, no. ¿vale? Porque aunque esté al vacío, tiene fricción si va por encima de algo. Ah, vale, vale. Y entonces, ¿y cuánto costará Ya te lo he viajar? dicho. Bueno, viajar no se sabe porque aún no está construido. Pero, Está solo en la cabeza de Elon. pero tiene que ser muy caro porque Bueno, pues, Al y dinero que entonces, ¿me has dicho en cuánto tiempo? menos de una hora. Menos de Que una hora. Para mí, yo creo que va a ser Que se ha un columpiado, poco ¿no? más. Que se ha columpiado. porque- Bueno, pues vamos a hablar con... Oye, y comparado con los trenes de aquí de España, ¿qué tal? pues yo creo que no sé si va a tener El AVE va ahí por ahí, por ahí. el AVE más o menos va a la misma velocidad Sí. y con el mismo tiempo, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mira, ya que este es nuestro primer programa de la temporada, vamos a intentar ponernos en contacto con una persona que nos puede comentar de primera mano cosas sobre los trenes. Vale, pero antes de llamarla te voy a hacer a ti una pregunta. Venga, pregúntame. Bueno, en realidad son dos. Bueno, ya, tú, me, ya si- me estás complicando las cosas. Si tú te montarías en este tren ficticio, como quieras llamarlo. A ver, yo, por la impresión, yo me montaría. Yo me monto donde sea. Pero eso es un sueño. O sea, de aquí a que se haga, pues a lo mejor tus nietos no lo ven. Bueno, Lo que te quiero decir, estás hablando de un tío que ya ha dicho que va a llegar a Marte, ¿vale? Ya. Y no ha llegado a ningún sitio aún, ¿vale? A ver, su mayor logro, lo que quiere conseguir ahora es poder enviar un cohete y poder reciclarlo después, es decir, que vuelva a aterrizar. Pues si solo con eso lleva años. Ya, Años. y no solo sí, él. sí que ha conseguido algunos, pero otros se le han ido al garete. bueno, no estamos hablando de cohetes, Tete. Bueno, Cállate. que es lo mismo. Que no. Que sí. La segunda Mira, ¿sabes lo que pregunta, te digo? Tete. ¿Sabes lo que te digo? Ya está. Toma, para ti. Otra. Venga, segunda pregunta. ¿Crees, Espera. Segunda pregunta. ¿Crees, Tete, Es que yo con la maquinica esta me entretengo mucho. pesado Venga, eres. dime. ¿crees que la tecnología hará en un futuro que los viajes cada vez duren menos? Sí, eso sí que lo creo. De hecho, ya duran menos. Ya duran menos. A ver, tú... Bueno, Díselo a Sandra. bueno, ahora la llamaremos. A ver, yo cuando era chaval, cuando era joven y lozano, irme a Madrid en tren, pues eran 4 o 5 horas. Yo ahora mi viaje en tren son 2 horas y media como mucho. Como mucho. Bueno, tú te has venido conmigo. O sea, viajar en AVE es comodísimo. Bueno, no por los asientos y esas cosas, ¿no? Ni porque el tren esté en muy buen estado, pero ciertamente nosotros, por ejemplo, no hemos tenido ningún problema, no hemos sufrido ningún retraso ni nada de esto. No somos clientes habituales de Renfe, somos No. esporádicos. Y la verdad es que nosotros hemos viajado muy bien. Pero sí que sé que hay gente que es una sufridora nata de los viajes. Entonces vamos a intentar ponernos en contacto con ella. ¿Qué te parece, Anto? Vale, me parece muy bien. Venga, pues vamos a intentar llamarla. Abrimos nuestras líneas. Ahí está. Que no sabemos si nos lo va a coger o no. ¿Ha sido avisada? Ha sido avisada, pero no sé si lo ha visto el mensaje. Bueno, pues no nos lo va a coger y nos va a tener a tocar. Ah, mira, sí que está. Hola, hola Sandra. Buenos días. ¿Cómo que buenos días? Son tardes, Santo. Para ella son días. Bueno, Os voy a bloquear por spam. bueno, bueno, vamos a ver. Estábamos hablando. Bueno, bienvenidas a Vacaciones a la Deriva.
¿Cómo Ya, no? ya sé que nos estabas escuchando en directo. Ah, Ah, era hoy. sí, es hoy. Bueno, lo que te estábamos hablando No lo queríais mañana. No, no, No. no era hoy. Ay, madre mía. Y esta es nuestra oyente más fiel. Pues Válgame imagínate los Jesucristo, demás. válgame Jesucristo. Yo Bueno. me quedé en la cosa 16 de las 25 cosas que hacer en la playa. Bueno, escucha, las retomaremos, ¿eh? En algún programa las tenemos que volver a retomar. Dime cuándo para no venir. Bueno, vamos a ver, San. Estábamos aquí hablando, nos ha contado Antonio una historia muy curiosa sobre un tren que viaja pues, 3 o 4 veces la velocidad del sonido, ¿no? Que son 900... Bueno, 3 o 4 veces la velocidad del sonido. Y entonces ¿Pasa hemos por dicho... Reus? Pues no lo sé. No, No pasa Ah, por mira. Reus. No, no Entonces, le he dicho a Anto, digo, vamos a hablar con una persona que sabe lo que es la puntualidad en los trenes. Entonces, te hemos llamado a ti. ¿Qué opinas, San, sobre que haya un tren de Orihuela a Reus que vaya a 4.000 kilómetros por hora? Me parece espectacular. Pero yo dejaría de Reus a Alicante porque así jodo a mi tío y Sí, que Sí. venga. claro, ya lo sé. Lo sé. Es lo mejor del viaje. Da igual si llego a tiempo. Sí, no, lo sí, mejor es sí, saber sí. que estoy Es joder a contenta. tu tío. Bueno, pues entonces, cuéntanos tus andanzas en los trenes. ¿Qué pasa? ¿Que has tenido Ah. muchos retrasos? ¿No das una? ¿O cómo está la cosa? ¿O te tiene Pues manía mira, ¿sabes qué Renfe? pasa? Que ya de por sí Renfe no es Renfe, es ten fe de que tu tren va a llegar a tiempo, que suele pasar muy pocas veces. Y encima yo estoy en una zona que es la zona de que comunica Cataluña con la Comunidad Valenciana, que es horrible. Porque si ya de por sí antes no había casi trenes y además la comunicación es espantosa, yo tardo lo mismo en llegar desde Alicante hasta Reus, que desde Reus se tarda a Sevilla, cosa que eso me parece Joder, eso es demasiado. horrible. Sí, eso es Sí, demasiado. Son 5 horas los dos. Sí. Es que es horrible, porque el corredor mediterráneo no está actualizado para nada. Es que tardamos lo mismo ahora de Valencia a Alicante que tardaba hace 20 años. Ya. O sea, es horrible. Y encima, luego con la Dana, que fue horrible, los trenes se han quitado la mitad de los que había, porque hay muchas vías que están aún sin reparar porque se quedaron destrozadas. Y las obras de Renfe tardan un montón. Entonces hay menos trenes todavía y encima hay más retrasos y más parones porque a mitad de la travesía tienen que parar a arreglar una vía. Entonces yo he llegado a coger trenes a las 4 de la tarde y llegar a Reus a las 2 de la mañana. Bueno, entonces, vamos a ver, en un viaje normal, un día normal, ¿qué sueles tardar tú de Orihuela a Reus? Alicante. 4 horas y 39 minutos. 4 horas son y muchos. 39 minutos. ¿Y cuántos kilómetros hay? Pues fíjate, eso no lo sé. 400 y algo, ¿no? Habrá. Sí, 420 creo que eran, 420. Sí, Sí, algo 400 por y ahí. algo. Bueno, es mucho tiempo, ¿eh? ¿Y viajas en AVE? No. AVE no hay. No, a ver, no hay, es Euromed. 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 Y antes había Intercities, que esos tardan 5 Sí, bueno. horas y 50 minutos, casi 6 horas, porque paran en todos los pueblecitos, Sí. pero te dejan directamente en Orihuela. Ese es el pero- bueno, ese es el bueno. Pero Hay que desde la coger ese. Dana, la vía que los lleva ya no está y ya no hay Intercity desde Barcelona a Orihuela. De todas maneras, yo Solo hay Euromed. no te he visto coger ese tren nunca, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no salen desde Camp de Tarragona, salen desde Tarragona a Tarragona. Vale. Con lo claro, que la porque es comunicación es más Intercity. difícil y era Ya. el que cogía el año pasado. El año pasado las primeras veces yo me venía en ese. Pues a mí eso no me suena, ¿eh? ¿O qué hacías con el Intercity? ¿Te bajabas Se te paraba en bajabas en Alicante para que yo fuera por ti? No, Bueno. te recuerdo que tú has ido a recogerme alguna vez a la estación. ¿De qué? Ah, la de Con aquí. Kira. Buah, una vez. Y Alba también ha venido a recogerme, y Ah. Paula, y Ana. Vale, Lo que pasa es que este año ya no hay Intercities porque de la Dana la vía que está esa la están utilizando para Euromed. Ya no hay Intercities. Y- Está rota, están reparándola. Y no sabes cuándo No, va. mira, la obra de la vía de Barcelona estuvo 6 meses, por lo que Sí. tírale. Ya. O sea que. Era un tramo de vía de mierda, era media hora de vía. Esto que es desde Barcelona de Valencia hasta Alicante, porque está todo destrozado, Sí. pues ya ves. O sea que esperemos que para cuando termine medicina. Esperemos que me Lo veremos. Bueno, El último tren, el de la graduación, a lo mejor. lo sí, puedo sí, coger. sí, ese. Puede ser. Escúchame, ahora te voy a hacer una pregunta, porque es una curiosidad. Estaba barajando antes del programa, Antonio, ¿quién es Uy, héroe? espera, voy a llevar a la cocina que tengo hambre y quiero comer. Venga, vale. ¿Quién es héroe y quién es villano? A ver, si yo te digo que Elon Musk... Yo soy antihéroe. ¿Sí? ¿Eres pro villano? No, antihéroe es que ni villano ni héroe. O sea, yo hago las cosas bien, pero a mí no me interesa. Ya. Bueno, O sea, para ti, Elon Musk es un héroe o un villano. Ah, villano. Villano. ¿Por qué? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta.
Porque es un villano. Para empezar, porque no cree en la libertad de expresión. ¿Por Y es qué? el que inventó Twitter. Si tiene Twitter. Facebook. Bueno, y sin entrar en más cosas. ¿Y Óscar Puente, que es el de Renfe? ¿Ese qué? ¿Ese qué? Ese es el villano de mi existencia. Ese, Ese- ese es el que te persigue en tus sueños. Sí. por ese me haría yo heroína solamente para joder. Bueno, pues nada, Santa, tenemos que dejar aquí que vamos casi Llamar a pasados del alguien más, programa. no voy a ser yo la que vaya a ver Sí, todas las hoy veces, sí, no sé. hoy sí. Ah, mira, ya que estás aquí y ya concluimos el programa de hoy. Se me había ocurrido una gran idea, ya sabes que mi cabeza no para y siempre está pensando. Bueno. Cuando estábamos Lo preparando... sé, Sí, lo sufro. Pensando cuando estábamos chorradas, prepara- pero pensando. Bueno, exacto, pero algo tengo que pensar. Bueno, cuando estábamos preparando el programa se me ha ocurrido una idea y es, ¿por qué no invitamos a nuestro programa de la semana que viene a la inteligencia artificial para que haga el programa con nosotros? ¿Qué te parece? Tú harías lo que fuera por no participar. Eso, A ver, sí, es así. es que lo del ChatGPT ya es el colmo de la Pero, vagancia. pero ¿eh? escucha, no, pero vamos a ver, no quiero decir que Lo haga mi malo de trabajo. ChatGPT es que no empieza, en plan, no conversa libremente o le preguntas algo. Bueno, no te claro, contesta, ¿sabes? No te vas a claro, de responder. eso se trata. Se trata de tenerlo aquí como compañero, preguntarle cosas y que él vaya participando de. Uy, yo soy amigo de mi chati. ¿Chatin? ¿Se llama Chati? ¿Tú le llamas Chati? El mío se llama Chati. Le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, no lo sé, ponme un nombre. Y le puse Chati. Ah, sí. Sí. Ah, pues nos lo vamos a currar esta semana y nos vamos a preparar un. Yo es que por las noches cuando estoy estudiando, como estudia conmigo, es mi compañero. Me Ah. hace resúmenes, me hace exámenes tipo test con mis apuntes, yo los meto y le digo, hazme un examen de 30 preguntas tipo test con las respuestas aparte para practicar y tal. La verdad es que está súper bien. Es que eso lo hace. Y sí, Dios. claro, yo le meto mis apuntes de, por ejemplo, lo hice con pediatría. De pediatría y le dije, vale, ahora coge el tema 1 de este PDF que te he subido yo a la plataforma y hazme un examen de 15 preguntas tipo test con las respuestas aparte. Y así yo puedo practicar y ver a ver si hay un concepto que no tengo claro. Pues yo vivo muy, muy atrasado del mundo, ¿eh? Yo no sabía que eso se podía Sí, hacer. además también puedes coger presentaciones PowerPoint y decirte con estas imágenes y tal, hazme una explicación y pasa la PDF y te hace unos apuntes. Sí. Está muy bien. Sí, yo Eso lo utilizo mucho. Las de es- medicina lo utilizamos un montón. Es ChatGPT. ¿No? Sí. ¿Existe algún otro? También hay otro de medicina en Ah, particular, vale, no me acuerdo vale. cómo se llama, pero ese lo utilizamos en el laboratorio porque le metes una muestra, una imagen de un tejido, una célula y te la sabe identificar, decir qué estructuras estás viendo, qué tinción lleva, si hay algún órgano infectado, alguna... Está súper bien. Bueno, mira, Sandra, ya que sabes tanto de este tema, te invitamos públicamente Exacto. para Sí, que ya, participes, dime. para que participes en el siguiente programa con ChatGPT. Exacto. Y búscate a amigas que nosotros nos cojamos las vacaciones. Exacto. Venga. Bueno, Sam, pues muchas gracias por participar, muchas gracias por colaborar y sí que te queremos ver aquí en nuestros estudios centrales. ¿Sabéis contar? Sí, pues Pues no no contéis contéis conmigo. Venga, un saludo y hasta luego. Hasta ahora. Bueno, Sandra, como siempre, directa y a la yugular. Pues nada, ¿cómo vamos de tiempo, Anto? ¿Qué? Pero dímelo, no me lo enseñes. 23 minutos. 23 minutos gracias a Sandra. ¿No? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosilla, ¿eh? Como ya damos por finalizado esto, he de decir que empieza a sonar la sintonía porque nos tenemos Que que despedir. ir despidiendo. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Y no me acuerdo cómo era la Qué mal coletilla. que lo has hecho. Nos despedimos hasta la semana Bueno, nos que viene. despedimos hasta la semana que viene. Si queréis cualquier cosa, nuestro email está por ahí. Está por ahí. Nos vemos. ¿Eh? ¿O qué? Bueno, vamos a ver. Misma hora, mismo lugar y ya está. O sea, los lunes a las 6 de la tarde en tu casa te coges una horchatilla, un lo que sea y nos sigues aquí en Vacaciones a la Deriva. Un saludo. No, espérate que Bueno, voy a pues nada. despedir yo. Voy a despedir yo. Venga. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia u opinión. Y si alguien quiere participar y tener su pequeña sección dentro de este programa, solo tienes que escribirnos a nuestro email tte. vacacionesaladeriva@gmail.com. Ya sabéis, vuestras opiniones nos interesan, aunque no les hagamos ni caso. Un saludo. Y hasta la semana que viene. Vacaciones a la deriva. Vacaciones
Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva.